Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es su canal educativo, donde nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. ¿Nuestro objetivo? Brindar orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y a todos aquellos que comparten nuestra pasión por aprender. Únanse a esta comunidad educativa. Suscríbanse para formar parte de este viaje de conocimiento y experiencia. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del derecho romano para explorar el sistema de obligaciones, centrándonos en contratos y delitos civiles en Roma. Entender la esencia del derecho de obligaciones en la antigua Roma implica sumergirse en el concepto fundamental de obligatio, que regía las relaciones legales en esta sociedad. En su núcleo, encontramos la formación y ejecución de contratos, elementos esenciales para la estabilidad jurídica y comercial en el mundo romano. La obligatio se refería a la vinculación jurídica entre dos partes, estableciendo derechos y deberes recíprocos. La formalización de esta obligación se realizaba principalmente a través de los contratos, acuerdos consensuales que iban más allá de simples pactos verbales. Los romanos desarrollaron diversas formas contractuales, como la compra-venta, el arrendamiento, el préstamo y la sociedad, cada una con sus propios requisitos y consecuencias legales. Los contratos desempeñaron un papel crucial en la estabilidad jurídica romana al proporcionar un marco legal sólido para las transacciones comerciales y las relaciones personales. Establecían claramente las obligaciones de las partes involucradas, brindando seguridad y predictibilidad en el ámbito legal y comercial. La obligatio generada por los contratos no solo aseguraba el cumplimiento de los acuerdos, sino que también ofrecía vías legales para remediar incumplimientos, garantizando así un sistema legal que fomentaba la confianza y la equidad en las interacciones cotidianas. 1. Formación de contratos. El intrigante escenario del mundo romano, la creación de contratos se erigía como un proceso meticuloso y de profundo significado, impregnado de solemnidad y seriedad. Cada fase de este procedimiento llevaba consigo implicaciones legales profundas, contribuyendo a la construcción de relaciones legales sólidas y perdurables. En este contexto, el compromiso verbal, más allá de términos específicos como acuerdos formales, se manifestaba como un pacto que exigía respuestas claras para su validez. Este acto, formal y ritualizado, aseguraba que ambas partes estuvieran plenamente conscientes de los términos del contrato, estableciendo de manera clara y precisa una base sólida para las obligaciones futuras. La solemnidad presente en cada paso de este proceso reflejaba la importancia que los romanos conferían a la palabra dada y a la confianza mutua, aspectos esenciales en sus interacciones comerciales y personales. En un sentido más amplio, la entrega física de bienes, sin hacer referencia específica a la transferencia de propiedad, se consideraba como parte integral del contrato. Este acto no solo simbolizaba la transferencia de propiedad, sino que también constituía un elemento esencial para validar el acuerdo. La meticulosidad aplicada en la formación de contratos garantizaba la integridad de las transacciones, consolidando la confianza en el sólido sistema legal romano. En su conjunto, la formación de contratos en la antigua Roma no se limitaba a un proceso burocrático, más bien, se trataba de un ritual que subrayaba la importancia de la transparencia y el compromiso en las relaciones legales. Este enfoque riguroso no solo establecía un marco legal sólido, sino que también reflejaba los valores fundamentales de la sociedad romana en términos de responsabilidad y honestidad en sus interacciones contractuales. 2. Ejecución de contratos. En esta siguiente etapa, exploremos el proceso de ejecución de contratos en la antigua Roma, donde la meticulosidad en el cumplimiento de las obligaciones era una característica distintiva, y el incumplimiento podía conllevar serias consecuencias legales. A través de la revisión de casos históricos, pondremos de relieve la seriedad con la que los romanos abordaban estas transacciones. Los romanos eran conocidos por su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos.
La ejecución de un contrato no solo era un deber legal, sino también un reflejo de la integridad personal y la reputación de las partes involucradas. La sociedad romana valoraba enormemente el concepto de fides, la confianza mutua y la lealtad, lo que impulsaba a las partes a cumplir rigurosamente con sus compromisos contractuales. El incumplimiento de un contrato en la antigua Roma no se tomaba a la ligera y estaba sujeto a severas consecuencias legales. Los mecanismos para hacer frente a estas situaciones variaban según la naturaleza del contrato, pero en muchos casos, el agraviado tenía el derecho de buscar reparación a través de los tribunales. Estos tribunales, parte integral del sistema jurídico romano, desempeñaban un papel crucial en la aplicación de la justicia y la protección de los derechos contractuales. 3. Delitos civiles. En el complejo tejido del derecho romano, la atención se extendía más allá de los contratos para abordar también los delitos civiles. Desde la iniuria hasta el furtum, nos adentraremos en cómo la sociedad romana respondía a conductas indebidas, revelando una faceta intrigante y vital de su sistema legal. La iniuria, uno de los delitos civiles destacados, se refería a la aflicción injusta de daño emocional o la violación del honor personal. La gravedad de este acto ilustraba la importancia que los romanos otorgaban a la reputación y la dignidad individual. El derecho romano proporcionaba mecanismos para que las víctimas buscaran reparación y justicia frente a tales agravios, mostrando así la preocupación por la integridad emocional de los ciudadanos. Por otro lado, el furtum abarcaba diversas formas de robo o hurto, reflejando la atención de la sociedad romana a la propiedad y la seguridad pública. Este delito civil no solo incluía el robo material, sino también actos de fraude y malversación. Las consecuencias legales asociadas con el furtum eran significativas, subrayando la importancia de la protección de la propiedad en la estructura legal romana. Explorar estos delitos civiles nos brinda una visión más completa de cómo el derecho romano abordaba una amplia gama de conductas indebidas, asegurando así la cohesión social y la protección de los derechos individuales. 4. Acciones legales y procedimientos judiciales. En el entramado del derecho romano, no solo se limitaba a establecer contratos y sancionar delitos civiles, sino que también contemplaba un complejo sistema de acciones legales y procedimientos judiciales. Desde la formulación de reclamaciones hasta la participación en juicios, examinaremos cómo la sociedad romana abordaba la resolución de conflictos y la administración de justicia. Las acciones legales, conocidas como actions, eran procedimientos legales específicos que permitían a los ciudadanos buscar reparación por agravios o incumplimientos contractuales. Estas actions variaban en naturaleza y propósito, desde acciones reales que involucraban disputas sobre propiedades hasta acciones personales relacionadas con lesiones o deudas. Cada una de estas acciones tenía sus propias reglas y requisitos procesales, destacando la precisión y formalidad inherentes al sistema judicial romano. Los procedimientos judiciales, llevados a cabo en los tribunales romanos, eran un componente esencial del sistema legal. Los ciudadanos tenían la oportunidad de presentar sus casos ante magistrados o jurados, y el resultado de estos juicios tenía implicaciones significativas. La participación en procedimientos judiciales no solo ofrecía una vía para la resolución de disputas, sino que también reflejaba la importancia de la igualdad ante la ley en la sociedad romana. Explorar estas acciones legales y procedimientos judiciales nos proporciona una visión más completa de cómo el derecho romano no solo establecía normas y castigos, sino que también ofrecía vías estructuradas para la resolución de conflictos y la administración de la justicia. Este aspecto del sistema legal romano contribuyó a la estabilidad y equidad en las interacciones legales y personales de la antigua Roma. En resumen, el derecho de obligaciones en Roma establecía las bases para relaciones jurídicas sólidas. ¿Te ha resultado interesante este viaje al pasado legal? No olvides dar like, comentar tus preguntas o reflexiones y, por supuesto, suscribirte para más contenido educativo en Cacho y Asociados.
Gracias por acompañarnos en esta clase de Derecho Romano. Recuerda suscribirte para no perderte futuros episodios y compartir este video con aquellos apasionados por el conocimiento legal y contable. Hasta la próxima en Cacho y Asociados.